hermanos y hermanas, el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vino a Galilea, Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado, Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es domingo, día del Señor, hermanos y hermanas. Hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo a sus 30 años de edad, dando comienzo a su vida pública para realizar todo este plan de salvación que se le ha encomendado al Hijo de Dios para nuestras vidas también. Hablamos y vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús. Hablamos y vamos a hablar acerca también de nuestro bautismo. Y hoy queremos enfocarlo desde este punto de vista, hermanos y hermanas, con esta idea en mente, porque hoy yo lo que quiero hacer es como que darte herramientas para que tú puedas defender sobre todo ante el contraste de que Cristo se bautizó como adulto a los 30 años de edad, y si fue ejemplo y modelo para nosotros de cómo bautizarnos y cuándo bautizarnos, y si Él se bautizó a los 30 años, ¿por qué nosotros nos bautizamos como infantes? Nos bautizaron sin nuestro conocimiento, cuando no teníamos uso de razón. ¿Qué situación hay aquí? ¿Cómo yo resuelvo esto? Hoy en día, esto se ha vuelto un debate en nuestra fe, hermanos y hermanas. Si Jesucristo se bautizó de adulto, ¿por qué ustedes bautizan de infantes? Como adulto, Jesucristo tenía plena conciencia, uso de razón de lo que estaba eligiendo y de lo que estaba recibiendo. Como infantes, ustedes no tienen uso de razón, no saben lo que están eligiendo y no saben lo que están recibiendo. Hoy vamos a responder a muchas de estas preguntas, hermanos y hermanas. La idea fuerza que yo quiero que te guíe en nuestra reflexión es que hay muchos hermanos y hermanas que dicen: ¿para qué bautizarse si la religión no salva? ¿Para qué entrar en un bautismo si la religión no es lo que salva? Cristo no fundó ninguna religión. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Para qué bautizarme e incorporarme a una iglesia si eso no salva? Hay muchas preguntas como esta, hermanos y hermanas, que hoy vamos a discutir aquí. Entre ellas también vamos a estar preguntándonos si tú te has preguntado, o gente a tu alrededor te ha preguntado, si a ti o a mí nos robaron la libertad de elegir o rechazar el bautismo cuando nos bautizaron siendo infantes. A ti te han preguntado alguna ocasión, hermanos y hermanas, o hasta tú te has preguntado por qué tus padres te llevaron a bautizar sin tu consentimiento, sin la intención tuya manifestada y sin aprobar el bautismo. En tercer lugar, ¿te has preguntado tú, o hay gente que te ha preguntado a ti, cuándo es que se sabe conforme a mi voluntad que yo acepto el bautismo y se lo digo a Dios? ¿Habrá algún momento en que yo puedo aceptar el bautismo públicamente, aquel que me dieron cuando yo era infante? En cuarto lugar, hermanos y hermanas, ¿soy yo el que puedo decidir cuándo ser hijo de Dios? ¿Está eso en mis manos? ¿Decidir yo cuándo es que yo quiero ser hijo de Dios? En quinto lugar, vivir una vida, hermanos y hermanas, preso de la miseria y en estrechez de espíritu. ¿Tú crees que es una vida digna? Piensa en eso por un momento. Y finalmente, hermanos y hermanas, es cierto que la religión nos salva. Estas inquietudes las vamos a aclarar hoy aquí, hermanos y hermanas, porque son inquietudes que escuchamos en la calle, en el diario vivir, en la interrelación con los feligreses o con nuestros hermanos cristianos. Hoy queremos poner herramientas en tus manos para que tú puedas contestar estas preguntas y aclarar cualquier duda, porque al fin y al cabo las dudas, si son iluminadas por la fe, hermanos y hermanas, vamos a estar en completa seguridad de lo que hemos hecho es bueno. Vamos rápidamente a ayudarnos, vamos a presentar herramientas
en este sentido que estamos hoy hablando la palabra de Dios, que se vuelve tipo catequesis, se vuelve tipo apologética, y a veces tenemos que educar en la fe, especialmente hermanos y hermanas, para nosotros tener seguridad de lo que hacemos y poder responder. No hay cosa más terrible que un cristiano que no pueda defender su fe, un cristiano que se quede callado y sea tímido y salga hasta corriendo, o porque no puede pues defender su fe. Siempre hemos de ser educados en la fe para poder defender la verdad que tenemos, porque ¿por qué le vamos a tener miedo a defender la verdad? Hoy, hermanos y hermanas, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos entender este bautismo de nuestro Señor Jesucristo a los 30 años de edad? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y Juan llamaba en el Jordán cuando predicaba a bautizarse porque eran pecadores y necesitaban arrepentirse. Allí está Jesús, y escuchando ese llamado por parte de Juan el Bautista de vengan a bautizarse para que cambien sus vidas, para que se arrepientan de sus pecados, nos suena como extraño. Si Jesucristo no tenía pecado, si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿por qué se bautiza? Jesús, hermanos y hermanas, con esta enseñanza y con este ejemplo, que es prácticamente una de las cosas que hace, darnos un ejemplo a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer porque Él lo hizo. Jesús asume la condición humana, hermanos y hermanas. Y al asumir Jesucristo la condición humana como nosotros, Jesús inmediatamente se solidariza con la situación humana, con la tragedia humana. ¿Estás entendiendo? Jesucristo se solidariza con el pecador. Jesucristo se solidariza con el que se apartó de Dios. Para verse en sintonía con Él. No es pecador, pero está en fila de pecador, para que sepan que pues yo estoy con ustedes, no en el pecado, ¿verdad? Pero he venido a ayudarlos. Entonces esa solidaridad de Jesucristo, estar en la fila, bautizarse en un bautismo de pecadores que necesitan arrepentimiento, hermanos y hermanas, es de alguna forma en asumir esta tragedia humana, darnos señas de que Él es el que viene a liberarnos de esa tragedia. Jesucristo nos comunica en el bautismo, hermanos y hermanas, la vida en plenitud que quiere ver Dios en nosotros mismos y que viene de parte de Dios. O sea que Cristo nos está presentando que a través del bautismo tenemos la plenitud de la vida en Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo lo que hace es manifestar hoy con su bautismo el compromiso que tiene con la comunidad, con nosotros como pueblo de Dios. Él viene a luchar por nuestra dignificación, hermanos y hermanas, ante la tragedia que estamos viviendo en el mundo. Cristo viene a manifestar, hermanos y hermanas, lo complacido que podría estar de nosotros si nosotros también acudimos al bautismo, porque su Padre del cielo hoy se complace de su Hijo en la misión que tiene Jesucristo ante la manifestación de su Padre Dios del cielo, como que este es mi Hijo predilecto, el amado. Escúchenlo. También nos están llamando a ¿qué? A obedecer a Jesús. Por el bautismo obedezco a Jesús como Cristo obedece ¿a quién? Al Padre. O sea que, hermanos y hermanas, Cristo nos da un ejemplo clave con el bautismo. Todo y parte del plan de la misión, hermanos y hermanas, Cristo lo tiene que hacer, aunque para nosotros parezca raro. De hecho, para Juan el Bautista, el día del bautismo de Cristo en el Jordán, le preguntó, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Juan era un laico, hermanos y hermanas. Cristo se deja bautizar por un laico, no era un sacerdote, no era un diácono, hermanos y hermanas. Juan el Bautista era un laico. Y Cristo es bautizado por un laico, hermanos y hermanas. Y llegó un momento en que Juan el Bautista no lo entendió. Le dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? Se supone que tú me bautices a mí. Y Jesucristo le aclaró, ¿sabes qué, Juan? Esto es parte del plan de Dios. Así es que todo esto comienza. Por lo tanto, aquí estamos no para hacer tu voluntad ni la mía, sino hacer la voluntad del Dios del cielo. Y en esa línea es que nos movemos, hermanos y hermanas. Ciertamente Jesucristo se bautiza a los 30 años de edad, porque esa es la edad que tenían los judíos en su tiempo y en su religión para que pudiese una persona convertirse en un rabino y convertirse en un maestro, hermanos y hermanas. Y Cristo fue llamado maestro y Cristo fue rabino.
y tenía que esperar hasta los 30 años de edad para comenzar esa vida pública de poder entrar en la sinagoga, poder agarrar las escrituras, poder hablarle e interpretar la ley conforme a los profetas. Pues hermanos y hermanas, por eso Jesucristo se bautiza a los 30 años de edad. De hecho, María y José llevaron al niño a ser circuncidado cuando tenía 8 años de edad. Y esto es bueno señalarlo, pero era para que se incorporara a la religión judía, no a la cristiana. Por lo tanto, Jesucristo pasó, o sea, la circuncisión judía en los niños a los 8 años de nacido es lo que para nosotros es el bautismo cristiano. En la religión de los padres de Jesús, al circuncidar al niño a los 8 días de haber nacido como infante, lo estaban incorporando a la religión, iniciando en la fe. Así que Jesucristo tuvo una experiencia, hermanos y hermanas, por parte de sus padres que eran muy rectos en el cumplimiento de la ley, de en la infancia ya haberse acercado a su Dios Padre del cielo. Hoy, dentro de la manifestación del Dios del cielo, comienza una etapa nueva para Jesucristo. Comienzan a abrirse las puertas, hermanas y hermanas, de unos nuevos tiempos que son del cristianismo. Y Jesucristo lo empieza precisamente ¿con qué? Con este bautismo. Pensad, hermanos y hermanas, aquí, hoy, importante para nosotros, revisar nuestro bautismo, hermanos y hermanas. Nuestro bautismo es nuestro camino de conversión sincera. Nuestro bautismo es nuestro camino de compromiso. Hoy vamos a verificar aquí, hermanos y hermanas, hacer examen de conciencia en el bautismo que yo he recibido como infante y ya soy adulto. ¿Cómo va mi conversión realmente con este bautismo que he recibido? ¿En qué tipo de grado de sinceridad está? ¿Cómo ando yo cumpliendo el compromiso de mi bautismo? ¿Cómo hemos vivido nuestro bautismo hasta la edad que tenemos? Hoy la palabra de Dios lo que quiere es que vivamos auténticamente el bautismo, hermanos y hermanas. El bautismo se vive con autenticidad porque Cristo lo vivió con autenticidad. Ahora, vamos a las preguntas claves. ¿Estamos seguros de nuestro bautismo? ¿Lo vivimos con autenticidad? ¿Verificamos el camino de la salvación que estamos recorriendo? Y podemos ser amenazados, hermanos y hermanas, de que nuestro bautismo no tiene sentido en nuestras vidas, que no parecemos hasta bautizados. La situación de ser bautizados como infantes, ¿cuánto nos preocupa a nosotros cuando nos dicen que realmente estamos en un error? Aunque te bautices, y fíjate en esto, aunque te bautices como infante, el bautismo, hermanos y hermanas, sigue siendo una decisión personal. Ten eso en cuenta. Aunque nos hayan bautizado como infantes, en primer lugar, el bautismo sigue siendo una decisión personal para nosotros, hermanos y hermanas, porque aunque yo fui bautizado como infante, cuando yo tenga uso de razón, hermanos y hermanas, yo tengo que tener un propósito claro y un propósito público acerca de mi conversión. Y eso lo tengo yo que hacer todos los días. O sea, con el ser bautizado, ya te bautizaste, está bien, te ganaste el cielo. No, eso no es así. Yo me bautizo y a través de mi vida, hermanos y hermanas, yo tengo que ir entendiendo, yo tengo que ir trabajando acerca de una decisión personal en torno al propósito claro que yo tengo y público que yo tengo de mi conversión y de mi entrega absoluta al Señor. Así que esto no se queda en la infancia, hermanos y hermanas. Por lo tanto, recuerda que el bautismo es lo que abre la puerta a los demás sacramentos. Por el bautismo se abre las puertas a los demás sacramentos, nos incorporamos a nuestra religión, a nuestra fe. Por el bautismo estamos dentro de ese ser llamados a la salvación y propensos a la elección de la salvación. Tienen una serie de bendiciones a través del bautismo, hermanos y hermanas, que de otra forma no hubiésemos conseguido. En segundo lugar, hermanos y hermanas, dentro de lo que tenemos y nos preocupa, nuestros padres estaban claros, hermanos y hermanas, o estaban conscientes de alguna forma de que nos estaban haciendo formar parte de una iglesia o de la iglesia, de que nos estaban haciendo ser miembros activos de una religión. Pues sí, hermanos y hermanas, sí. Tus padres como infantes no te llevaron a ti
a bautizar pues sin propósito o como una tradición o costumbre. Se supone que uno se salga de eso, ¿verdad? Ningún padre puede estar conforme con un bautismo de agua, que a veces hacen un bautismo de agua porque, no sé, por tradición y costumbre. Esto, hermanos y hermanas, no tiene ya un propósito en nuestra vida. Antes se podía bautizar con agua porque los sacerdotes estaban a distancia, porque no bautizaban todos los días, porque la forma de venir el sacerdote hasta el campo o la capilla era a través de un caballo, y entonces venía una vez al mes o cada 2 meses era que había bautismo. Entonces se recurría a un bautismo de agua. Pero eso ya no es vital, hermanos y hermanas, con tanta facilidad que tenemos hoy en día. Por lo tanto, nuestros padres, cuando nos llevaron como infantes, estaban buscando algo bueno para nosotros, hermanos y hermanas. Nuestros padres dejaron claro delante de Dios que nuestro hijo, es lo que le están diciendo al Dios del cielo, está listo para comenzar a formar parte y ser miembro de su iglesia. Ser miembro de la iglesia. No hay ningún tipo de coacción a la libertad, hermanos y hermanas, realmente. Nadie lo hizo en contra de tu voluntad cuando te bautizaron como niño. ¿De dónde sacan esto? Yo no sé. Si una persona te pregunta a ti, hermanos y hermanas, si una persona te interpela a ti y entra en discusión contigo de que te bautizaron como infante y te violaron tu derecho a la libre determinación o coaccionaron tu libertad a poder decidir si te querías bautizar o no, pregúntale a esa persona si cuando él era un infante que no tenía uso de razón, si sus padres cometieron una violación contra su libertad o lo coaccionaron de su libertad, cuando le pusieron el nombre que le pusieron sin consultarle a él. Todos nosotros, nuestros padres nos han puesto el nombre que nosotros llevamos de pila, hermanos y hermanas, sin consultarnos a nosotros si el nombre nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué? Porque ellos entendían que estaban haciendo algo bueno. Hay un montón de decisiones en nuestra vida, hermanos y hermanas, durante una etapa de la infancia donde no tenemos uso de razón, que dependemos del bien común que quieren nuestros padres y el mejor beneficio para nosotros. Y está conformemente establecido que un padre tiene que actuar a nombre de sus hijos cuando están en una edad en que son totalmente dependientes y su existencia va a depender de la decisión y el sano juicio de sus padres. Por eso nuestros padres nos eligieron un nombre que nosotros no fuimos consultados. Por eso nuestros padres nos dieron la comida que nos quisieron dar en la infancia sin consultarnos. A nosotros no nos preguntaban si nos gustaba el baby food o si nos gustaba mejor el majarete de yautía, qué sé yo qué. A nosotros no nos preguntaron eso. A nosotros no nos preguntaban si estos zapatos eran buenos para ti cuando tú tenías 8 meses de nacido o si quieres estos zapatos o quieres otro color. A nosotros no nos hicieron esas preguntas, hermanos y hermanas. Nuestros padres deciden muchas cosas por nosotros en el momento de la infancia, porque tienen esa obligación como padres de bregar con un menor que es totalmente impotente, hermanos y hermanas, que no se puede realizar en la vida si no es con el auxilio de sus padres. De tal forma, el bautismo es dañino. El bautismo hace daño al niño o a la niña en su infancia. Es un mal, es algo que le puede causar la muerte. Es un bien, hermanos y hermanas. Y por eso nuestros padres están claros cuando nos llevaron en la infancia a cada uno de nosotros a bautizar. Así que ahí ya tienes tela por donde cortar, hermanos y hermanas, y defenderte de cierta forma ante aquellos que se cuestionan un bautismo de infancia sin consultarnos a nosotros. Ante la pregunta de si hay algún momento donde yo le pueda decir claramente a Dios si estoy conforme con lo que hicieron mis padres en mi infancia, si estoy conforme con haber sido bautizado, ese momento en nuestra fe ocurre en la confirmación, que ocurre entre los 14 y los 16 años de edad. Actualmente, o dependiendo de los lugares, puede ocurrir a otra edad. Pero lo cierto es que la confirmación ocurre después del juicio de discreción, de tener juicio y razonamiento, después de los 7 años. Y es en la confirmación donde el mismo pastor de la iglesia, donde el mismo obispo viene personalmente a confirmarlos en la fe, a darle la plenitud del bautismo que recibieron en la infancia. En la confirmación se da la plenitud del Espíritu Santo, y es ahí donde el obispo, delante de toda la comunidad, le pregunta a los que se van a confirmar, que ya están bautizados
y fueron probablemente muchos de ellos bautizados en la infancia, si quieren pertenecer a esta religión, si quieren pertenecer a esta iglesia. Ahí es que decidimos libre y voluntariamente nosotros, con juicio de discreción y con razonamiento, si queremos vivir según el Espíritu de Cristo. Si queremos recibir, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, y si queremos vivir como auténticos cristianos, para ser ¿qué? Partícipes de la gracia de parte de Dios y de la plenitud de la bendición de Dios. Ahí es que nos confirman en la fe. Nunca se te olvide eso, hermanos y hermanas. Bautizados como infantes, nuestros padres lo vieron como algo bueno. Ellos tienen el derecho de decidir las cosas buenas cuando nosotros no teníamos uso de razón. ¿Y en qué momento yo puedo declararle a Dios que estoy conforme con lo que mis padres hicieron y esta es la fe que yo quiero profesar, en esta religión en la que yo quiero estar, y acepto mi bautismo ya cuando estoy mayorcito, tengo uso de razón entre los 14 y 16 años de edad, y yo, gloria a Dios, decido libremente que sí, permanezco como bautizado en esta fe? Esas son las maravillas, hermanos y hermanas, de nuestra iglesia, que a veces por falta de conocimiento se vuelven lagunas, se vuelven unos nudos que no sabemos defenderlo, y es una cosa tan básica que tenemos que tener en mente. En cuarto lugar, otra de las cosas que preocupan, que tenemos que tener conciencia dentro del bautismo, hermanos y hermanas, es que nosotros, y tengamos esto claro, nosotros no comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros decidimos serlo. Nosotros no comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros lo decidimos. O sea, Dios es quien nos crea, Dios es quien nos da la vida, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, tú y yo, en nuestra fe, lo que creemos, que realmente esto comienza, esto de ser hijos de Dios, es cuando Dios nos hace hijos suyos, como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no es que Jesucristo comienza a ser hijo de Dios. Ahí no es que Jesucristo, hermanos y hermanas, siente que tiene un Padre realmente. Ahí lo que pasa es que el Padre Dios del cielo le hace saber a Jesucristo que desde siempre, eso es lo que Dios le revela, que desde siempre ha sido hijo de Él, desde su nacimiento. No fue en ese momento. Entonces, yo no decido cuándo ser hijo de Dios, sino desde la creación, en el momento en que eres concebido en el vientre de tu madre, has sido ya hijo de Dios. En el bautismo se nos revela a nosotros también esa voz de que somos hijos predilectos, de que somos hijos amados, pero desde siempre se hace conocer públicamente, y eso es lo que pasa en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Esa manifestación de parte de Dios es muy importante. El Hijo amado, el predilecto, a quien tenemos que escuchar. Y eso también, esa voz la tenemos que nosotros escuchar en el bautismo de todos nosotros, como Dios nos hace revelación. Desde siempre he estado yo presente. Al decir Dios que es nuestro Padre y que somos hijos predilectos de Él, lo que nos está diciendo verdaderamente Dios a nosotros es que yo estoy contigo para amarte como mi hijo. Y así lo hizo con Cristo y así lo hace con nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengamos ese punto muy grabado en nuestra mente. No comenzamos a ser hijos de Dios cuando nosotros decidimos serlo, sino cuando Dios nos hace hijos suyos. En el bautismo de Jesús lo comienza a ser hijo de Dios, no comienza a ser hijo de Dios en ese momento, sino que en ese momento Dios les revela: siempre desde tu nacimiento has sido mi hijo. Bien importante, hermanos y hermanas, porque esto hoy es un debate en las calles, en medio de los teólogos del mundo, ¿verdad?, acerca de la fe y acerca del bautismo. En quinto lugar, hermanos y hermanas, de estos 6 puntos, el bautismo de Jesús es una etapa necesaria dentro del plan de salvación, como nosotros hemos visto, para que el mundo de alguna forma se encuentre con Dios. Hermanos y hermanas, para que el mundo se encuentre con Dios. No basta con que Dios, Hijo, se hiciera hombre.
Recuerda eso, no basta con la encarnación, es lo que entendemos hoy a través del bautismo, sino que es necesario que Jesucristo se haga solidario. Jesucristo en su bautismo y en este bautismo que entra con Juan el Bautista, no se distingue de cierta forma del pueblo pecador, sino que le acompaña. O sea, que aquí ese bautismo de Cristo a los 30 años de edad es para saber que está con nosotros, que está en medio de nosotros, que Él también es un ser humano igual que nosotros, y como está libre de pecado, nos va a enseñar a nosotros cómo ser verdadera imagen y semejanza del Dios del cielo, porque nos hemos deshumanizado con la tragedia que ha ocurrido en nuestra vida, con la rebelión que a veces tenemos contra las cosas de Dios. O sea, Jesucristo es la imagen del verdadero hombre creado por Dios, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que seguirlo, por eso tenemos que conocerlo, porque el que quiere ser verdaderamente humano tiene que ser como Cristo, porque Cristo es la revelación de lo que es un ser humano de verdad. La intención original que tenía Dios al crear al ser humano, ahí está plasmada en Cristo. No podemos ser como Adán, no podemos ser como Eva por la inclinación que tienen al pecado. ¿A quién tenemos que seguir? ¿Quién se convierte en nuestro modelo? Es Cristo el Señor, verdadero Dios, verdadero hombre y el verdadero modelo de lo que es un ser humano. Esto a veces hay que recalcarlo, hermanos y hermanas, porque se nos olvida todo el significado importante que tiene que este bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el momento que estamos viviendo. Por lo tanto, aquí necesario también saber, hermanos y hermanas, estamos libres en el nombre de Dios por el bautismo para salir de esas miserias en que a veces estamos encarcelados en la vida. Aquí está la oportunidad con el bautismo en el nombre de Jesús. Para salir a veces también de esa estrechez que tenemos del conocimiento de las cosas de Dios en el Espíritu Santo de Dios, por la plenitud que recibimos, vamos a tener una mejor disposición amplia, plenitud. Fíjate cómo la palabra de Dios habla de eso, de mucho, de plenitud, de abundancia, no de estrechez, ¿verdad? No de limitación. El bautismo, al abrir las puertas, hermanos y hermanas, para toda la bendición de Dios, nada se queda sin que nosotros podamos recibirlo por parte de Dios. No son algunas cositas, es todo. Viene por la gracia de Dios en ese bautismo. Así que eso es importante también para nosotros. Son herramientas que vamos a recibir por el Espíritu Santo también en el bautismo, con los dones, hermanos y hermanas, con los carismas que vienen por parte de Dios. Y en sexto lugar y en último lugar, hermanos y hermanas, no somos nosotros, y recuerda esto, artífices de nuestra propia salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Ya San Agustín nos recordaba en una ocasión, Dios que te creó sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. El ser humano de hoy en día como que cree que se puede salvar por sí mismo. Y por eso escuchamos a muchas personas que dicen, yo vivo mi religión a mi manera. Yo hablo con Dios a mi manera, no me tengo que congregar, no tengo que ir a una religión, no me tengo que bautizar. Yo creo en Dios porque Dios existe, pero lo vivo a mi manera. Bueno, hermanos y hermanas, aquí lo que tenemos que saber es que nosotros no somos creadores de nuestra propia salvación, nosotros no somos autores de nuestra propia salvación y nadie se puede salvar a sí mismo. Nos salvamos cuando nos incorporamos a nuestro Salvador. Y es cierto, hermanos y hermanas, la religión no salva. Eso es cierto. Y la iglesia no salva. Eso es cierto. Y no vamos a debatir eso, a lo contrario. Ninguna religión salva. Ninguna iglesia salva. Lo que salva es nuestra fe en Jesucristo el Señor. Eso es lo que salva. Y no tengas miedo en proclamarlo y en decirlo. Pero al yo incorporarme a la religión, al yo incorporarme a una fe, al yo incorporarme a una iglesia, hermanos y hermanas, esta iglesia, por la sabiduría que tiene acumulada, por lo que Dios ha dispuesto en base a la iglesia, ¿verdad? Al papel que desarrolla, es lo más cercano que hay para ¿qué? Para correctamente yo entender las cosas que vienen de Dios, para yo no equivocarme en el camino, para yo tener en mi vida una dirección, hermanos y hermanas, con un norte claro,
porque a través de la iglesia está el cuerpo de Cristo, la asamblea. Eso es iglesia, asamblea, congregación de los que creen en Dios, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Por lo tanto, es necesario congregarse, es necesario practicar una fe y estar en una religión, porque me va a hacer que un facilitador del conocimiento de la verdad, un facilitador para yo entrar dentro de la elección de los que son salvados en el nombre de Dios, para yo formalizar mi fe en las cosas del mundo, hermanos y hermanas. Pero no podemos vivir sin congregarnos, no podemos vivir, hermanos y hermanas, donde se manifiesta a través de los actos que Dios quiere que se manifiesten, a través de los ritos que Dios quiere que se manifiesten, a través de la predicación que Dios quiere que se manifieste, hermanos y hermanas. No podemos vivir fuera de eso, despegados de eso. Hasta Cristo entró a la sinagoga, hasta Cristo entró en el templo, hasta Cristo se sentó en los bancos o en el piso de su sinagoga, leyó la palabra ante los hombres que estaban en el primer piso, ante las mujeres que estaban en el segundo piso, en la sinagoga y en el templo, y quiso un respeto por el templo, por la iglesia, y no estaba en contra de la religión judía. Cristo no estuvo en contra de la religión judía, Cristo estuvo en contra de los que malinterpretaron las cosas en que creía la religión judía. Cristo estuvo en contra de aquellos que exageraron, que pusieron radicalmente, que sacaron de la religión, que no practicaron la caridad con los que estaban en la religión. Cristo lo que vino fue a que no abolir la religión, sino a establecerla correctamente de cómo debe ser como una guía y un faro en el camino de todos nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí lo que tenemos que pensar es que con el bautismo nuestro, en términos de la religión, se establece un lazo. Aquí se establece un lazo misterioso y también a la misma vez espiritual entre todos nosotros. Con Cristo Jesús que se bautiza, con los que se bautizan y se incorporan a la fe y a la iglesia y recibieron el bautismo más tarde. Pero la forma de establecer ese lazo, hermanos y hermanas, y ese vínculo misterioso y espiritual con nuestro Dios, radica en la congregación, radica en la asamblea, radica en lo que llamamos iglesia, hermanos y hermanas. Y acuérdate que esto comenzó en una iglesia, en una casa, en la iglesia doméstica, en la iglesia familiar, donde se reunían a compartir el pan y a partir el pan. Así que es importante congregarse también. Pues, hermanos y hermanas, hay un montón de temas que tenemos que tocar acerca del bautismo. Gracias a Dios vendrán otros momentos para hacerlo. Hoy conviene que estemos seguros, hermanos y hermanas, de todo esto que hemos mencionado, y esperamos que sea de bendición para ti. Siempre en mente, hermanos y hermanas, que nuestros niños y nuestras niñas agarren el bautismo. Hay muchos en nuestra fe que no fueron bautizados como infantes, sino que han aceptado el bautismo ya mayorcitos de edad y ya como adultos. Así que eso también está disponible en nuestra fe. Así que en este día, hermanos y hermanas, renovemos nuestro bautismo, aprovechemos las bendiciones de nuestro bautismo. Y también celebremos el ser llamados como Cristo, hijos predilectos y amados del Padre del cielo, porque eso es lo que somos ante sus ojos. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y mañana tendremos otro evangelio y otra meditación con el favor de Dios. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.